A veces la vida golpea tan fuerte que uno siente que no hay salida. Te levantas, respiras, cumples con lo que debes hacer, pero dentro de ti algo se apaga lentamente. La rutina, el dolor, las pérdidas, las decepciones, todo comienza a parecer vacío. En esos momentos nos preguntamos qué sentido tiene seguir adelante. Es entonces cuando aparece un libro que no solo responde esa pregunta, sino que también nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento más profundo, todavía hay esperanza. Hoy en Mentalidad Alfa, quiero hablarte de una obra que ha cambiado millones de vidas. El hombre en busca de sentido, escrita por Viktor Frankl. No es solo un libro, es un testimonio de lo que significa ser humano cuando todo lo humano parece desaparecer. Y si te quedas hasta el final de este video, entenderás por qué esta historia puede enseñarte a soportar cualquier dolor. Viktor Frankl no fue un autor cualquiera. Fue un hombre que vivió el infierno en la tierra y regresó con una enseñanza tan poderosa que transformó la psicología moderna. Nació en Viena en 1905, en una época de esplendor cultural y científico. Desde joven sintió fascinación por la mente humana. Quería entender por qué algunos se rendían fácilmente ante la adversidad, mientras que otros, incluso en las peores circunstancias, seguían luchando con dignidad. Estudió medicina, se especializó en neurología y psiquiatría y comenzó a trabajar con pacientes que sufrían de depresión y pensamientos suicidas. Pero la vida caprichosa y cruel le tenía preparado su propio experimento, una prueba real, vivida en carne propia, sobre el límite del sufrimiento humano. En 1942, los nazis invadieron Viena. Frankl, siendo judío, fue arrestado junto a su familia. Los deportaron a los campos de concentración, esos lugares donde la humanidad fue despojada de toda compasión. Primero Auschwitz, luego Dachau y otros más. En esos campos, Frankl perdió a sus padres, a su hermano y a su esposa, a quien amaba profundamente. Sin embargo, en medio de la brutalidad y el horror, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Aunque todo le había sido arrebatado, aún conservaba una libertad interior. La libertad de elegir su actitud frente a lo que estaba viviendo. Recuerdo la primera vez que leí sus palabras. Sentí que no eran solo frases escritas en papel, sino cicatrices transformadas en sabiduría. Frankl no intentaba convencerte de nada, solo describía lo que vio, lo que sintió, lo que comprendió observando cómo la mente humana respondía al sufrimiento extremo. Su libro El hombre en busca de sentido es mitad testimonio, mitad revelación. En él nos cuenta que incluso cuando todo parece perdido, el ser humano todavía puede decidir cómo responder. Frankl observaba a los prisioneros. Había quienes se rendían ante la desesperanza, quienes dejaban de comer, de moverse, de hablar. Su espíritu se apagaba antes que su cuerpo. Pero había otros, aquellos que todavía se aferraban a un propósito, a una imagen, a una idea, que lograban resistir un poco más. Algunos pensaban en sus familias, otros en volver a ver un amanecer en libertad, otros en terminar un proyecto o escribir un libro que solo existía en su mente. Y Frankl comprendió algo esencial. No sobrevive el más fuerte, sino el que encuentra un sentido para seguir viviendo. Los nazis podían quitarles la comida, la ropa, la dignidad, pero no podían robarles esa última libertad, la de elegir la actitud ante el sufrimiento. Esa fue su gran revelación, y también la semilla de lo que más tarde llamaría logoterapia, una corriente psicológica basada en el poder del sentido. Mientras muchos se hundían en la desesperanza, Frankl decidió observar. Tomó nota mental de cada reacción, de cada rostro, de cada mirada vacía o encendida. Veía cómo la pérdida del propósito transformaba al hombre en sombra y cómo el sentido lo devolvía a la vida, aunque solo fuera por un instante. Entendió que el sufrimiento, si tiene un propósito, deja de ser solo dolor para convertirse en camino. En su libro lo resume con una frase que ya es inmortal. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. En los campos de concentración, esa libertad interior era la diferencia entre la vida y la muerte. Frankl narra cómo, mientras algunos se derrumbaban, otros ofrecían su último trozo de pan a un compañero, compartían una palabra de consuelo o simplemente mantenían una postura
digna frente al abuso. Esos pequeños gestos, invisibles para los opresores, eran actos de heroísmo silencioso, la humanidad resistiendo en su forma más pura. Lo que más impacta del relato no es el horror, sino la lucidez con que Frankl lo describe. No hay rencor en sus palabras, solo una profunda compasión por el ser humano. Él no niega el sufrimiento, no lo endulza ni lo justifica. Lo mira de frente y dice, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Esa es la esencia de su mensaje. No podemos evitar el dolor, pero sí podemos elegir qué significado le damos. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que todo se derrumba? Una pérdida, una traición, un fracaso. Es en esos momentos donde este libro cobra vida. Frankl nos invita a mirar el dolor, no como enemigo, sino como maestro. A preguntarnos no por qué me pasa esto, sino para qué puedo usar esto. Esa diferencia, pequeña en apariencia, lo cambia todo. Y eso es exactamente lo que este libro nos enseña, que la felicidad no se persigue directamente, surge como consecuencia de tener un propósito. Cuando comprendí la profundidad del mensaje de Frankl, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que la mayoría de nosotros huimos del dolor sin entender que a veces es precisamente ese dolor el que puede mostrarnos quiénes somos realmente. Vivimos tratando de evitar cualquier tipo de sufrimiento, como si el simple hecho de sentir incomodidad fuera una derrota. Pero la verdad es que el sufrimiento forma parte inevitable de la existencia humana. No podemos eliminarlo, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. Podemos quedarnos atrapados en la queja, o podemos usarlo como materia prima para construir una versión más fuerte y consciente de nosotros mismos. Frankl decía que hay 3 caminos a través de los cuales podemos encontrar sentido: el amor, el trabajo y el sufrimiento. El amor como la conexión más pura y trascendental que tenemos con otro ser humano. El trabajo como la forma en que aportamos algo valioso al mundo. Y el sufrimiento como la prueba que nos obliga a mirar dentro de nosotros y descubrir de qué estamos hechos. En su visión, incluso en la peor de las circunstancias, siempre tenemos al menos uno de esos 3 caminos disponibles, y eso nos da libertad. Mientras lo leo, no puedo evitar pensar en cuántas veces buscamos el sentido en lo superficial, en tener más cosas, más reconocimiento, más distracciones. Pero Frankl nos recuerda que el sentido no se busca hacia afuera, sino hacia adentro, que no se trata de lo que tenemos, sino de lo que somos capaces de soportar, amar y transformar. Y que, en última instancia, lo que define nuestra vida no son los hechos, sino la actitud con la que los enfrentamos. Él mismo fue testigo de algo que lo marcó para siempre. En los campos, los hombres eran reducidos a números, despojados de todo lo que les daba identidad. Pero había algo que ni siquiera el régimen más brutal podía destruir: el espíritu. Algunos prisioneros, aún sabiendo que probablemente morirían, se aferraban a la idea de hacer algo bueno, aunque fuera mínimo: compartir una palabra amable, cuidar de un compañero enfermo, mantener la esperanza viva en medio del horror. Frankl veía en ellos una grandeza silenciosa, una fuerza interior que ni el miedo ni el dolor podían aplastar. Y esa fue la base de su filosofía. El ser humano puede perderlo todo, excepto la capacidad de decidir cómo enfrentará lo que le sucede. Esa elección tan pequeña en apariencia es lo que nos hace libres. En una época donde todo se trata de controlar lo externo, las circunstancias, las personas, los resultados, Frankl nos enseña que el verdadero control solo puede ejercerse sobre nosotros mismos. La libertad interior es invulnerable. Hay un pasaje que me marcó profundamente. Frankl cuenta cómo, durante una inspección, un guardia le obligó a entregar el último pedazo de pan que guardaba. Ese trozo era todo lo que tenía. En lugar de odiar o maldecir, él se limitó a observar su propia reacción. En ese instante comprendió que, aunque el guardia podía quitarle todo, no podía obligarlo a odiar. Esa pequeña revelación lo llenó de una extraña paz, porque entendió que el sentido no depende de lo que pasa, sino de cómo lo interpretamos. La logoterapia se basa precisamente en eso, en ayudar a las personas a encontrar sentido en sus experiencias, incluso en las más dolorosas,
A diferencia del psicoanálisis, que se enfoca en el pasado y en los traumas, la logoterapia mira hacia el futuro. Pregunta, ¿para qué quieres vivir? ¿Qué propósito te mueve? Es una terapia de dirección, no de retrospección. Porque, como decía Frankl, no se trata de lo que esperamos de la vida, sino de lo que la vida espera de nosotros. A veces creemos que necesitamos tener todas las respuestas antes de avanzar, pero Frankl nos muestra que lo importante es seguir caminando, incluso cuando el camino no está claro, que el sentido no se descubre de golpe, sino que se construye día a día con nuestras decisiones. Cada elección, cada gesto, cada acto de coraje suma, no importa cuán pequeño parezca. En mis momentos más difíciles, volví a releer este libro y cada vez entendí algo nuevo. La primera vez me impactó la historia, la segunda, la profundidad filosófica, pero la tercera fue diferente. Comprendí que no solo hablaba de supervivencia, sino de trascendencia, que no basta con resistir el dolor, hay que transformarlo, y eso solo es posible si encontramos un motivo más grande que nosotros mismos. Frankl decía que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando adquiere sentido. Piénsalo. Si estás atravesando una enfermedad, pero lo haces para cuidar a alguien que amas, el dolor se convierte en sacrificio. Si enfrentas un reto enorme por un propósito que te inspira, el cansancio se transforma en orgullo. Todo cambia cuando el porqué es más fuerte que el cómo. Esa es la clave de la logoterapia, ayudar a cada persona a descubrir su propio porqué. Y en esa búsqueda hay algo que me parece profundamente espiritual, no en el sentido religioso, sino en el sentido de conexión con algo más grande. Frankl entendió que el hombre no puede vivir solo para sí mismo. Necesita servir a algo que lo trascienda, el amor, la creación, el deber, la compasión. Cuando vivimos únicamente para satisfacer deseos, el vacío nos devora. Pero cuando vivimos para algo que nos supera, encontramos paz incluso en el dolor. Recuerdo una historia que él contaba sobre un paciente suyo, un hombre mayor que había perdido a su esposa y no podía superarlo. Vivía sumido en la tristeza y la culpa. Frankl no lo interrumpió ni intentó consolarlo con frases vacías. Solo le hizo una pregunta. Si tú hubieras muerto antes que ella, ¿cómo crees que se sentiría ahora? El hombre respondió, estaría destrozada. Entonces Frankl dijo, ¿ves? Has ahorrado a tu esposa ese dolor. Ahora tú estás pagando el precio por ese amor. El hombre lo miró en silencio y luego dijo, nunca lo había visto así. Ese momento cambió su vida. El sufrimiento seguía allí, pero ahora tenía sentido. Ese es el poder de una perspectiva diferente. No elimina el dolor, pero lo transforma. Y esa transformación interior es lo que nos hace humanos. La mayoría de nosotros busca evitar el sufrimiento, pero lo que en realidad necesitamos es aprender a enfrentarlo con propósito. Frankl lo sabía bien. La felicidad no se encuentra persiguiéndola, sino dándole sentido a la vida. Cuanto más buscamos la felicidad directamente, más se escapa. Pero cuando vivimos con propósito, la felicidad llega por sí sola, como una consecuencia natural. El libro también nos enseña que no hay un sentido universal. Cada persona tiene el suyo y cambia con las circunstancias. Para algunos, el sentido puede ser criar a un hijo, para otros, crear arte, ayudar a otros, construir algo que deje huella. No importa cuál sea, lo esencial es que sea auténtico, que nazca del corazón, porque solo el sentido elegido libremente tiene poder para sostenernos en los momentos difíciles. Y es aquí donde el hombre, en busca de sentido, se convierte en más que una historia. Es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Cada uno de nosotros ha vivido su propio campo de concentración, metafóricamente hablando, pérdidas, soledad, miedo, desesperanza. Y este libro nos recuerda que, aunque no siempre podamos cambiar la situación, siempre podemos cambiar la forma en que la enfrentamos. Esa es la verdadera fortaleza. Frankl no escribió para inspirar, sino para mostrar la verdad. Pero esa verdad tan cruda y real termina siendo más inspiradora que cualquier discurso motivacional, porque no viene de alguien que leyó sobre el dolor, sino de alguien que lo vivió, lo analizó y lo convirtió en sabiduría. Por eso sus palabras resuenan tanto. Son la voz de alguien que vio lo peor del ser humano y aún así eligió creer en lo mejor. En el fondo, todos estamos buscando lo mismo:
un sentido que nos sostenga, algo que nos haga levantarnos cada mañana y decir, vale la pena. Y ese sentido puede encontrarse incluso en la oscuridad, si aprendemos a mirar con otros ojos. No se trata de negar el dolor, sino de integrarlo, de comprender que incluso en la herida hay belleza y que la cicatriz no es una marca de debilidad, sino de supervivencia. A medida que avanzo en la lectura, me doy cuenta de que las lecciones de Frankl no se limitan a sobrevivir al sufrimiento, sino a trascenderlo. No se trata solo de soportar el dolor, sino de transformarlo en algo que aporte valor, tanto a nosotros como a los demás. Y eso es algo que el mundo moderno parece haber olvidado. Vivimos en una era donde todo es inmediato, donde buscamos placer y comodidad a cada instante, evitando cualquier incomodidad. Pero esa misma búsqueda constante de placer nos ha vuelto más frágiles. Nos cuesta tolerar la frustración. Nos desesperamos ante la mínima dificultad. Y cuando la vida nos exige resistencia, nos quebramos. Frankl nos enseñó que no hay crecimiento sin sufrimiento. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque es el fuego que moldea nuestro carácter. El sufrimiento no nos destruye, nos revela, nos muestra de qué estamos hechos y qué tan profundo es nuestro propósito. Y cuando uno entiende esto, deja de huir del dolor y empieza a mirarlo de frente, con dignidad. En los campos de concentración, Frankl observó que los que perdían toda esperanza morían más rápido. El cuerpo no resistía cuando el alma se rendía. En cambio, aquellos que conservaban un motivo, por pequeño que fuera, lograban mantenerse en pie. Era como si el sentido funcionara como un ancla invisible, algo que impedía que la mente se hundiera del todo. Él mismo lo vivió así. Cada día, en medio del horror, pensaba en los pacientes que esperaban su regreso, en los libros que aún no había escrito, en el mensaje que algún día quería compartir con el mundo. Eso lo mantenía vivo. Y pienso en nosotros, en esta época donde todo parece estar al alcance de un clic, pero aún así tanta gente se siente vacía. Esa es la paradoja del siglo XXI. Tenemos de todo, pero nos falta sentido. Hemos confundido felicidad con placer, éxito con reconocimiento, amor con dependencia. Y cuando esos espejismos se desvanecen, nos sentimos perdidos. Frankl lo advirtió hace décadas. La mayor crisis de la humanidad no es económica ni política, sino espiritual. Es la crisis del vacío existencial. Ese vacío aparece cuando la vida pierde dirección. Cuando no tenemos un porqué, cualquier cómo se vuelve insoportable. Por eso hay personas que, aun teniéndolo todo, se sienten infelices, mientras que otras que lo han perdido todo son capaces de seguir sonriendo. La diferencia está en el sentido, y el sentido no se encuentra en los libros, ni en los templos, ni en los demás. Se descubre dentro, en la respuesta que damos ante lo que la vida nos plantea. Frankl solía decir que la vida nunca deja de tener sentido, ni siquiera en el sufrimiento o en la muerte. Y esa afirmación es radical. Significa que incluso en el dolor más extremo, podemos elegir un propósito. No se trata de resignación, sino de trascendencia, porque cuando le damos significado al sufrimiento, este deja de ser un enemigo y se convierte en parte de nuestra historia. A veces pienso en cuántas personas viven atrapadas en un pasado que no pueden cambiar. Cargan con culpas, pérdidas o errores como si fueran cadenas. Pero Frankl nos recuerda que lo vivido no se pierde, se transforma en parte de lo que somos. Que cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede integrarse y darnos profundidad. Lo que has sufrido ya está a salvo dentro de ti, decía. Nada de lo que has vivido se desperdicia si logras darle sentido. Él aprendió a mirar el pasado no con amargura, sino con gratitud, porque entendió que incluso el sufrimiento más grande le había dado algo: sabiduría, compasión, perspectiva. Y esa mirada lo liberó. No se trataba de olvidar lo ocurrido, sino de transformarlo en algo útil, en enseñanza. La logoterapia propone exactamente eso, que el sentido no está en lo que nos pasa, sino en la actitud que elegimos frente a ello. Cuando no podemos cambiar una situación, estamos llamados a cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la esencia del crecimiento. No se trata de controlar la vida, sino de responder con libertad interior. Esa idea es tan poderosa que, si la asimilamos, puede cambiar por completo
la forma en que enfrentamos cualquier desafío. Frankl lo resumía así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Ese espacio, ese breve instante entre lo que sucede y lo que decidimos hacer, es donde se juega toda nuestra vida. Porque la mayoría de las veces reaccionamos por impulso, por miedo, por hábito. Pero cuando aprendemos a detenernos, a observar, a decidir con consciencia, entonces empezamos a vivir de verdad. Ese es el núcleo de la libertad interior. Y pienso que eso es precisamente lo que distingue a las personas fuertes. No son las que no sienten miedo, sino las que, a pesar del miedo, eligen avanzar. No son las que no sufren, sino las que encuentran un propósito dentro del sufrimiento. Son las que entienden que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo en fuerza. Frankl también hablaba de la importancia del amor como sentido supremo. El amor, decía, es la meta más alta a la que puede aspirar el hombre, porque cuando amamos verdaderamente, dejamos de vivir solo para nosotros. En los campos, el recuerdo del rostro de su esposa lo mantenía vivo. No sabía si ella seguía con vida, pero su amor hacia ella era suficiente para soportar el horror. Esa es la fuerza del amor, darle sentido incluso a la oscuridad. Y es algo que todos podemos experimentar. Cuando amamos de verdad a una persona, a una causa, a un sueño, somos capaces de soportar cualquier cosa. El amor convierte el dolor en entrega, la pérdida en memoria, la desesperanza en propósito. Por eso el amor es la forma más pura de sentido. A lo largo de su vida, Frankl ayudó a miles de personas a reconectar con su propósito. Gente que había perdido a sus seres queridos, que vivía con culpa o vacío. Y lo hacía no dándoles respuestas, sino preguntas. Preguntas que los obligaban a mirar hacia adentro. ¿Qué te mantiene vivo? ¿Por quién o por qué estás dispuesto a sufrir? ¿Qué legado quieres dejar? A veces, una sola pregunta puede ser más transformadora que 1000 respuestas. Esa es la belleza de la logoterapia. No busca eliminar el sufrimiento, sino convertirlo en fuente de sentido. Y cuando lo haces, tu vida cambia, porque comprendes que no todo tiene que ser perfecto para tener valor, que incluso los momentos más oscuros pueden tener un propósito si tú eliges que lo tengan. Yo mismo he sentido en distintos momentos esa conexión con las palabras de Frankl. En los días en que la vida parecía perder sentido, este libro fue como una brújula. No me prometió una salida fácil, pero me recordó que incluso en medio del caos puedo elegir cómo responder. Que no se trata de esperar que las cosas cambien, sino de cambiar la manera en que las enfrento. Y esa es una enseñanza que todos deberíamos recordar. La vida no nos debe nada. No siempre será justa ni predecible, pero siempre nos ofrece una elección: rendirnos o resistir con propósito. Cuando entendemos esto, el miedo se vuelve más pequeño. Ya no buscamos controlar el destino, sino darle sentido al presente. Aprendemos a encontrar propósito incluso en lo simple, en ayudar a alguien, en crear algo, en agradecer, en seguir adelante un día más. Ese es el verdadero triunfo del espíritu humano. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir amando y creyendo a pesar de él. Frankl sobrevivió, escribió su libro, enseñó por décadas y nunca dejó de repetir la misma idea. La vida tiene sentido, bajo cualquier circunstancia, incluso la más dolorosa. Y cuanto más lo pienso, más cierto me parece. Porque la vida no es lo que nos pasa, sino lo que decidimos hacer con lo que nos pasa. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo esencial. Si este contenido te ha resonado y quieres que sigamos explorando libros que transforman la mente y el carácter, suscríbete a Mentalidad Alfa. Aquí no solo analizamos ideas, las aplicamos. Dale like, comparte este video con alguien que pueda necesitarlo y deja en los comentarios cuál fue la frase que más te tocó o qué acción pequeña harás mañana para encontrar sentido. Tu historia puede ser la chispa que ilumine a otra persona. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos trayendo ideas que fortalecen la mente y el propósito. Suscríbete a Mentalidad Alfa.